Bueno, dice en la palabra Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estáis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. En inglés lo dice, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understandings, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Con eso quiero dar una oración rapidito. So, gracias Señor Dios por otro día más, por darme la palabra que tú has dado en mi corazón, Dios. Yo lo que quiero y te pido, Dios, es que seas tú hablando y que no sea yo, que tú cojas toda la gloria, toda la honra y lo que tú me pongas en mi corazón y lo que me pusiste en el corazón, que marque a quien sea, no importando las edades, porque yo sé que tú eres el Dios de ayer, de hoy y por siempre. Amén. So, con esto, creo que muchas de las veces, mientras más yo crezco, he aprendido en mis buenas y en mis malas qué es lo que es la ansiedad. Yo he pasado por mis cosas y pasando por eso, cuando Angie me dijo para dar la palabra el miércoles, pues yo dije que sí, ok, está bien. Y mientras más se secaba el tiempo, yo decía, ¿por qué yo dije que sí? Porque en realidad es una responsabilidad muy grande. Creo que dar la palabra, aunque ser uno de los pastores de jóvenes, es una responsabilidad más grande, yo creo. Porque tengo que estar en línea con Dios y a la misma vez yo lo que estoy haciendo es ayudando a los jóvenes a acercarse a Dios. Sé que muchas de las veces es difícil como joven entender esas cosas porque pues hay escuela y después cuando sale de la escuela hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y yo sé como padres tan bellos y hermosos, yo sé que nosotros no somos fáciles. So, con todo eso diciendo, yo entiendo estas cosas cuando dice no estés ansioso. Muchas de las veces nosotros ponemos nuestra ansiedad al frente de Dios cuando en realidad ya sabemos que Dios está al frente de eso. Yo creo que algo que me impactó cuando estaba haciendo research, una de las cosas que decía un predicador decía, worry is like a down payment to something that hasn't happened. No sé cómo decirlo aquí, pero la ansiedad es como un down payment, como darle un swipazo a algo que no ha pasado. Son cosas que como cristianos, yo creo que como cristianos jóvenes, yo creo que nosotros no entendemos y decimos que amamos a Dios y decimos que Dios es bueno, pero a la primera cruzada le estoy diciendo Dios te bendiga. Tú sabes, son cosas que nosotros, lo dice ahí en el versículo 7, que presente todo a Dios y guarda tu corazón. Yo creo que muchas veces nosotros, cuando yo estaba leyendo y decía guardar tu corazón, yo creo que también para mí entender,
es también guardar tu ojo, tu oído, tu mente. Porque en esta generación nosotros lo que vemos mucho es el celular, es la realidad. El celular lo tenemos en la mano 24/8, no 24/7, 24/8. Porque la realidad es que si yo me tengo que comunicar con alguien, yo llamo a la persona, FaceTime a la persona, texteo a la persona. Puedo hacer tantas cosas. Y en esas situaciones, nosotros podemos ver como la ansiedad de una cosa, si algo me pasa mal, rápido I'm gonna freak out, and I'm gonna call somebody. Bro, I don't know what's happening, this is not working out. Pero ahí mismo dice en el versículo 6 y 7, que se lo dé a Dios. Se lo dé a Dios en todo corazón. Y que Cristo Jesús va a guardar tu mente. En Filipenses, no sé en Filipenses, porque en realidad me dio, como Puerto Rico dice, me dio duro. En Filipenses, versículo 12, cuando seguía leyendo en el versículo 12, se lo voy a leer en inglés, dice, therefore my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now in my absence, continue to work in your salvation with fear and trembling. So, voy a dar un paraphrase en español, pero lo que esto significa y lo que esto está diciendo, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipenses y le estaba dejando saber que pues él obviamente le estaba monitoreando esa iglesia y él veía porque su salvación estaba buena cuando ellos estaban y mientras él no estaba, más seguía, tú sabes, ellos seguían progresando. Y estaba escuchando unas palabras y unas cosas y me puse a pensar cuántas veces Dios nos deja hacer las cosas solas a tu manera. Muchas veces. Él nos dio el free will para eso. Tú escoges lo que tú quieras hacer. ¿Te quieres tirar del barranco? Tírate. Hay consecuencias para esas cosas. So, cuando yo me puse a leer, yo, un par de años atrás, no par de años, pero como 4 años atrás, yo tomé la decisión para irme para el ejército. Y maybe lo han escuchado, pero es mi testimonio. Y yo creo que yo pasé por el perfecto ejemplo de Dios dejarme hacer lo que me dé la gana y todavía ser usado por Dios, aunque no quería. So, yo me recuerdo, yo creo que era verano del 2019 o 2020, mi amado padre, que está por aquí, él me había dicho, yo trabajaba con él y él me había dicho, ¿no te quieres estudiar? Vete para el ejército. Y él seguía con el push. Y yo, como que, whatever, hacía, ¿sabes? Buen hijo, yo no le hacía caso. Y llegó un tiempo que me molesté con él porque pensé que él no sabía lo que yo estaba pasando. O sea, dije, ¿tú sabes qué? Yo me voy. Y me fui, firmé y como a los 6 meses me fui. En ese proceso de irme, yo pude entender. Cuando yo me fui para irme de mi papá, para tener mi propia vida, para hacer mis cosas como un adulto se supone. Fue lo que pensé yo. Muy bien pensado. Pero en ese proceso, cuando yo llegué allí, encima de eso ya yo había pasado unas cosas en mi caminar con Dios por no creer en Dios, por no, ¿cómo es? Not sticking to the plan, no estando en el propósito de Dios, teniendo un propósito, pero no estoy alineado con Él, porque quería ver
que si este estaba creciendo en la iglesia, que si este estaba haciendo esto. Tú sabes, estaba enfocado en mucha gente, pero en mí mismo. Cuando yo llegué, yo me fui enero 5 del 2021. Cuando yo me fui, yo hice mi cuarentena porque yo fui durante COVID, so, bello, y en Milwaukee, más bello, y que aquí hacía 80, 90 grados y allá estaba negativo 15. Entonces, un cambio drástico, pero fue algo, por mi desobediencia, tenía que pagar las consecuencias. Es la realidad. Así yo lo veo ahora, después de tiempo de estar más acercado a Dios y entendiendo mi propósito. Cuando yo fui, que yo estaba allí, habían pasado unas cosas. Un chamaco, Johnson, que nosotros le decimos Johnson, y I still keep in contact, yo hablo con él mucho. El abuelo cayó en coma. Yo me recuerdo, eran como en febrero. Y ya a finales de febrero, el abuelo se le murió. Y el abuelo era como su papá. Y él lo que me decía, llorando, él lo que me decía era, yo no sé cómo yo voy a pasar esta prueba. Y había unas palabras que él me había marcado, porque él dijo, yo no sé cómo yo voy a pasar esta prueba, pero tú tienes algo que yo necesito. Yo en este momento yo no había dicho nada de que era cristiano, no, oraba y la gente me veía orar, pero no era algo que lo hacía por hacerlo. Tú sabes, yo estaba bajo mucho estrés, no sabía qué él estaba haciendo, tú sabes, había cometido un error, estaba pensando si había cometido un error o no. Y en todo esto él dijo, no decía bien, voy a decirlo como él me decía. Él me decía, Solís Valdés, tú tienes algo que yo necesito. ¿Qué es eso? Y yo me recuerdo, yo le había enviado una carta una semana antes a mi papá. Por favor, cómprame una Biblia y me la envíen. Eso fue como la primera semana. Y dije, pues vamos a orar. Empezamos a orar. Y poco a poco yo veía como Dios empezaba a cambiar mi mentalidad en mi situación, que yo no se supone que estuviese ahí. No se supone. Mis abuelos están aquí, ellos tienen, tú sabes, su testimonio de eso, que en una campaña Dios le habló a ellos sobre mí. Y no estoy muy familiar con cómo los americanos bregan, pero el lieutenant de mi base fue a donde mí y me dijo las mismas palabras que le dijo a mi abuelo en Puerto Rico. Yo estando en Chicago. Algo que cuando yo empecé a leer y yo decía, Dios, es que no sé qué yo hablar, porque le pregunté a Angie también y ella me dijo, me metí en el medio y ella me dijo, no, lo que Dios te dé. Y yo dije, me chavé más porque no sabía qué quería hablar. So, cuando eso pasa, que yo estoy desarrollando mi mensaje, empiezo a pensar unas cosas y dije, por aquí es donde Él quiere que yo vaya. Y unas palabras que me marcó también fue, aunque tú no se supone, ¿cómo era? Aunque tú no se supone que tú estés en una situación, Dios te va a preparar. Dios va a poner situaciones y problemas y Él va a buscar a alguien que resuelve, que los resuelva. Dios va a buscar a alguien, aunque tú no quieras. Aunque tú no quieras, Dios va a buscar a alguien. Y además, aunque tú no quieras, Dios te puede usar. Porque cuando yo me fui, yo me recuerdo diciendo, bueno, me voy de la iglesia, no tengo que bregar con eso. Dios sabe lo que yo estoy haciendo, yo estoy trabajando para el ejército. Yo firmé en esos puntitos, yo voy a trabajar para el ejército y lo que pase, pasó. Sin embargo, Dios
tuvo misericordia de mí y me usó. Y por los 9 semanas que estaba en bootcamp, porque yo estaba un poquito más, I was like 4 months, pero las 9 semanas cuando estaba en la división, Dios toda la noche me usaba a dar una palabra. Y yo veía como un grupo de 100 personas, de 100 jóvenes de todos lados, tengo un mejor amigo que es de Guam, nowhere near los Estados Unidos, de Guam. Él usó diferentes gente para yo ministrarle a ellos, sin embargo, aunque yo no quería. Y yo creo que también Jonás habla de eso, o en el libro de Jonás habla de eso, porque cuando tú te pones a pensar, ese fue en desobediencia por no querer hacer las cosas que Dios quería. Y con todo y eso, Dios le dio el sí o sí. El no me importa, vas a tener que hacerlo. El BTNP te voy a llevar allá. O sea, son cosas que uno se pone molesto con Dios, porque tú dices como que Dios, tú me pones en esta situación y todavía tú quieres que te manifieste. Sí, la realidad es que sí, porque hay algunas cosas que no se supone que le pretenden a nadie, menos a ti mismo. En el versículo 13 de Filipenses 2 dice, For is God's work in you to will and act in order to fulfill His good purpose. Es lo que estoy diciendo. Tú sabes, no importa la situación, no importa las cosas que pasen, muchas de las veces nosotros no nos sentamos en la silla de Dios porque queremos jugar la víctima. Yo lo he hecho miles de veces, no he querido hablarle a una persona de Dios porque, Dios, es que yo tengo tanto miedo. Y sin embargo a mí me gusta hablar, tengo como 10 minutos. Pero, sin embargo, aunque Dios no quiera, aunque yo no quiera, porque me ha pasado, Dios me dio una palabra en un culto, por desobediencia no lo hice, usó a otra persona, en el mismo culto, usó a otra persona, al frente mío. Y yo sabía lo que estaba diciendo porque Dios me lo había dicho. A veces hay que cambiar la mentalidad y ese es mi tema de hoy. Starting by changing your mindset. Vamos a empezar por cambiar tu mentalidad. Creo que ahora mismo en la era que nosotros vivimos, mucha de la gente no le importa del cristianismo mucho, porque nosotros lo vemos agarrado, ¿sabes? Si es, no sé, LGBTQ, qué sé yo qué, o qué sé yo, si le dio una perrera, porque los cristianos quisieron decir aleluya. Tú sabes, en mi mentalidad y como yo he crecido y como he seguido creciendo, yo he entendido, en verdad no me importa. No me importa si tú eres blanco o negro, chino o africano, o hispano o lo que sea, yo voy a dar la palabra que Dios me dio. Y en mi testimonio, yo voy a hablar de eso. Yo te voy a decir, yo no tengo la mejor experiencia, yo no tengo los años de qué sé yo quién. Tengo 26 años, pero yo sé algo, que aunque Dios, el que Él quiera usar, va a dejar de usarlo. Y con esto yo voy a terminar, con esto y con una palabra más. Voy a terminar. No sé si escucharon, pero en febrero 23 del 2025, en África, mataron a 70 hombres y mujeres en una iglesia y todos fueron decapitated, beheaded, decapitados. Iba a decir la otra palabra que no era. Decapitados. Y yo me puse a pensar en la palabra, en la Biblia lo dice, habla muy claro de eso.
que en los últimos tiempos no estés sorprendido si van a perseguir la iglesia. Va a pasar, tiene que pasar. Hay muchas cosas que están pasando ahora mismo en Israel. Acaban de confirmar el último templo de Dios. En Texas hay unas vacas rojas, 5, que ya están confirmados, que ya pasaron los 3 años, que se supone que eso es ley. Hay cosas que, aunque tú no quieras aceptarlo, vas a tener que aceptarlo. Cristo viene, y yo hasta el día que no venga, yo voy a seguir hablándolo, porque I cannot be ashamed of the world and I cannot be ashamed of God. Son cosas que uno ve y es triste, porque cuando yo escuché esa noticia me puse a buscar y dije, dang, la realidad es que mientras peor se pone el mundo, mejor, porque y con eso quiero terminar en Filipenses 1:21. Dice, porque para mí en el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Simple, sencillo, punto y se acabó. Yo voy a hacer mi propósito en Dios. Dios me puso la oportunidad de hacer cosas. Dios me dio la libertad de hablar, de viajar, de hacer lo que sea. Yo tengo que aceptar las cosas de Dios. Dios me va a usar, aunque no quiera, porque eso es lo que Dios ha puesto en su propósito. Con eso, lo que repito, el tema de hoy era, vamos a cambiar nuestra mentalidad y pues gracias, Señor Dios, por otro día más, otra vez. Yo te pido, Dios, que la palabra que tú me has dado retumbe a cada corazón, a cada mente, a cada lengua, donde tú quieras llevar este mensaje, Dios, tú llévalo. Yo sé que yo he hecho lo que tú me has dicho y yo te doy gracias, gloria y honra por todo. En el nombre de Jesús. Amén.